Bien, ya estamos de regreso y les contábamos, ¿no es cierto?, que con ocasión de este terrible hecho ocurrido en Cañete, se han acelerado los proyectos de seguridad que están tramitándose en el Congreso, como el sistema de una nueva ley de inteligencia, las llamadas RUF, reglas de uso de la fuerza, la creación del Ministerio de Seguridad y la ley de protección a las víctimas, entre otros, pero esto, por supuesto, no sin el consabido conflicto que hay entre derechas e izquierdas. Las izquierdas y particularmente el Frente Amplio, la diputada Maite Orsini no dio su voto para poder tramitar hasta total despacho las reglas de uso de la fuerza en lo que ha sido esta tramitación que lleva muchísimo tiempo en las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Queremos entrar en el tema legislativo porque esto es muy relevante, es un complemento, por supuesto, al combate respecto del crimen organizado y de lo que puede estar ocurriendo, por cierto, detrás de este terrible hecho. Y vamos a tomar contacto a esta hora con Cristian Riego, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Igualmente, buenos días. Cristian, vamos a lo que ha pasado en materia de tramitación de estos proyectos de ley, porque, a ver, se acusan derechas respecto de las izquierdas, ¿no es cierto?, que una vez más nos están dando el voto para poder sacar adelante un proyecto que lleva mucho tiempo detenido en el Congreso, como es el de las reglas de uso de la fuerza. La diputada Orsini decía, no podemos tramitar ni legislar a matacaballo. Pero algunos se preguntan, bueno, entonces, ¿cuándo se van a sacar adelante estos proyectos y por qué se ha demorado tanto? ¿Cómo ves tú, primero que nada, esa discusión? Mira, yo veo que hay un afán muy grande del Parlamento por asumir protagonismo en esta materia. Y entonces se hace un uso bastante, yo diría, superficial de, de la idea de que existen todos estos proyectos que serían fundamentales para la seguridad pública, lo cual en realidad no es así. Yo estuve ahora revisando la lista de 50 proyectos y si uno se pone en la hipótesis, digamos, de alguien que quiere combatir el crimen con agresividad, digamos, no nos pongamos en nuestra hipótesis, sea que uno esté de acuerdo con eso o no, pero si uno dijera, yo quiero aquí que haya más facultades para la policía, que haya mayores, la verdad es que de esos, no sé, 50 o algo así, pero son una larga lista de proyectos, son muy pocos los que tienen relevancia en esa materia. La mayoría son proyectos más bien de tipo administrativo, que resuelven cosas que no van a tener un impacto sobre el tema del crimen organizado. Entonces, aquí hay un juego de espejos y de sombras. Te pongo otro ejemplo. Las reglas del uso de la fuerza, y creo que en esto lo que dice la diputada Orsini tiene algo de razón, son reglas en realidad limitativas de la actuación policial. Son reglas que provienen de organismos, en su mensaje uno lo puede encontrar, digamos, son reglas que provienen de organismos internacionales, son reglas que provienen de recomendaciones destinadas a evitar, por ejemplo, la tortura, ciertas formas de abuso. Entonces, y la diputada Orsini lo que dice, bueno, estas reglas están siendo votadas en contra por la derecha, lo cual parece coherente, ¿cierto? Porque son reglas que buscan limitar el actuar policial en protección de otros valores. Entonces, todo esto, o sea, las reglas del uso de la fuerza, entre comillas, digamos, desde el punto de vista de alguien que quiera darle más facultad a la policía, no sirven para eso. Son reglas que al revés pretenden limitar, digamos, regular y por lo tanto limitar el uso de la fuerza en el caso de la policía. Entonces, todo esto está cruzado por una cantidad, o sea, hay un mundo como de mensajes en el poder legislativo, que no coincide necesariamente con la realidad. Yo creo que hoy día el poder legislativo no tiene el protagonismo que quisiera tener en esta materia. Entonces, se inventan un poco estas discusiones que, en mi opinión, no tienen mucha trascendencia real sobre lo que va a ocurrir en el terreno. Espérame, tú dices que no tiene trascendencia, pero partamos, sigamos, cerremos el tema de las reglas del uso de la fuerza, porque, claro, efectivamente la diputada Orsini decía que la derecha, una vez más, ¿no es cierto?, no había querido votar, incluso por temas como la tortura o la proporcionalidad de la fuerza, pero la derecha a su vez responde y dice, bueno, acá ustedes están tratando una vez más de limitar el accionar de la policía, de amarrarlos de manos, ¿no es cierto?, para que no puedan combatir debidamente
el crimen organizado. Entonces uno escucha voces acá, es una cuestión muy altisonante, pero desde el punto de vista penal, tú dices entonces que esas reglas no van en el, o sea, por lo menos para lo que estamos hablando hoy día, que es cómo logramos efectivamente combatir con las reglas de las leyes o con las herramientas que nos da el Estado de Derecho y el cuerpo de leyes, ¿cómo podemos combatir mejor el crimen organizado? ¿No estaría en ese objetivo estas reglas de uso de la fuerza particularmente? Las reglas del uso de la fuerza no fueron creadas ni fueron diseñadas para, digamos, afianzar el poder de la policía. Al contrario, fueron creadas y diseñadas para restringirlo. Uno puede estar de acuerdo con una de las dos líneas. En la historia siempre van a existir estas dos tendencias, digamos, ¿cierto? Hay momentos probablemente en que la mayoría de la gente quiere darle más facultad a la policía y otros momentos en que quiere darle menos. Eso es normal. Lo que me parece absurdo es, como quien dice, decir, mire, ustedes no están apoyando las reglas del uso de la fuerza, por una parte, y por otra parte decir, la verdad es que no queremos tener reglas del uso de la fuerza, porque las reglas que contiene ese proyecto de ley son reglas limitativas. Entonces, si son reglas limitativas, entonces yo diría que aquellos que son partidarios de, digámoslo así, de la mano más dura, debieran más bien ser partidarios de archivar ese proyecto, no de reprocharle a la diputada Orsini, que tiene razón, ¿cierto? Si van a aprobar una regla del uso de la fuerza, bueno, que la aprueben con un contenido razonable. Si no la van a aprobar, bueno, me parece que eso, la señal es clara en el sentido de que no quieren o les parece oportuno limitar el uso de la fuerza. La otra posibilidad es que quieran hacer otro tipo de proyecto, ¿cierto? Un proyecto que amplíe las facultades policiales. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con este proyecto de la regla del uso de la fuerza, que era un proyecto, como digo, inspirado en, básicamente, en reglas de tipo internacional que están destinadas a limitar el trabajo policial, a poner límites, a proteger a las eventuales víctimas, a impedir la tortura, a impedir los abusos, a impedir el excesivo uso de armas de fuego, ¿cierto? Entonces, eso sería otro proyecto, el que quisieran, proyecto que dijera, mire, las policías pueden usar la fuerza y estar sometidas a menos controles de los que hoy día están. Bueno, pero eso es otra cosa. Esa no es el proyecto de la regla del uso de la fuerza. Claro, pero acá, según tengo entendido, lo que se pretende también es entregarle reglas claras, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas que operan en la zona, ya que estamos concentrándonos, ¿no es cierto?, en lo que ha ocurrido en la macrozona sur. Bueno, es darle más herramientas para que en su accionar estén también ellos más protegidos, que es lo que siempre se reclama desde las Fuerzas Armadas. Tenemos que tener reglas claras para poder actuar, porque si no, no nos saquen de los cuarteles. Preferimos quedarnos en nuestros cuarteles y donde tenemos que estar, ¿no? Estoy de acuerdo, pero esa sería, yo entiendo eso, Sí. pero esa sería, yo diría, otra ley, no esta. Esta ley no sirve para eso, ¿Por qué nos sirve para eso? porque es una regla pensada para limitar la actuación. Es una regla pensada en los abusos policiales. Y entonces decir, ¿cómo limitamos los abusos policiales? Evitamos abusos policiales, ¿cierto? Para eso está pensada esta ley que se diseñó y que, como digo, y que está tomada básicamente de instrumentos internacionales. Si uno quisiera pasar una ley que esté pensada en darle garantía a los policías o a los militares, ¿cierto? Fijar cuáles son las hipótesis en las que pueden intervenir y garantizar que eso no va a tener consecuencias para ellos, lo cual puede ser una manera, digamos, puede ser una posición política puntual, bueno, requieren otro proyecto de ley, no este. Ya, o sea, eso Eh, te habla a ti, perdona que te Pronto dice, interrumpa, Cristian. Cristian, ¿eso te habla a ti de que se está legislando mal entonces? mira, ni siquiera sé si está legislando mal. Yo creo que el Congreso está discutiendo cosas, proyectos con un afán de protagonismo, que no necesariamente esas discusiones tienen que ver con la realidad legislativa. El Congreso lo que quiere es participar de este proceso, es tener protagonismo, es que sus figuras, digamos, aparezcan en los medios de prensa como luchando contra la delincuencia. A mí me parece que, primero, eso probablemente no tiene mucho sentido porque hoy día el gran desafío no está puesto allí, sino que está puesto en la cuestión operativa,
¿cierto? Que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con las policías, que tiene que ver en ese nivel, no con la parte legislativa. Y ahora, si ellos quisieran como poder legislativo tener un protagonismo en esto, me parece que les faltan ideas, que no tienen ideas claras de cómo avanzar en proyectos que realmente afiancen la fortaleza del Estado, digamos, en el combate a esta criminalidad, y que entonces lo que hacen es que toman cualquier proyecto con objetivos totalmente distintos, en este caso un proyecto que más bien tiende a restringir la actuación de los agentes estatales, y hacen en torno a esos proyectos, digamos, hacen como creer a la ciudadanía que esos proyectos son urgentes, que tienen que ser aprobados, que si no son aprobados es porque estamos, digamos, la policía no tiene herramientas, lo cual, en mi opinión, yo, como digo, revisando la mayoría de esos proyectos, pienso que algunos podrían tener algún efecto. No, no es así. No son proyectos que van a ayudar a fortalecer la actuación de la policía, incluido Bien, este. claro. Estamos conversando con Cristian Riego, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, pero otro de los proyectos que se está discutiendo tiene que ver con la reforma al sistema de inteligencia y la norma que crea el Ministerio de Seguridad. Vamos por el tema de la ley de inteligencia, perdón, antes de la ley de inteligencia, quiero ir con la ley antiterrorista, con la modificación de la ley antiterrorista, porque precisamente lo que ha dicho el gobierno es que no se va a querellar por ley antiterrorista porque los efectos son ineficaces dada la configuración actual de la ley antiterrorista. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo con eso y qué es lo que se tendría que modificar entonces. Bueno, de nuevo, yo creo que aquí existen enormes dudas de que si esta legislación, cualquier legislación, digamos, es lo que se necesita, o si basta con la legislación común, y lo que pasa que lo que hay aquí en realidad es un problema de impunidad. A mí me parece que lo que hay aquí es un problema de impunidad, que es que la mayoría de los autores de estos delitos, y en este caso concreto el de estos tres carabineros, pero además muchos otros delitos que se cometen, por ejemplo, en la zona sur, no tienen imputados conocidos, no hay a quien, digámoslo así, achacarle la responsabilidad, y por lo tanto eso tiende a reproducir, digamos, la sensación de que se pueden cometer estos delitos sin mayor costo. Eso no tiene nada que ver con la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista lo que hace es que agrava algunas penas, define algunos delitos de manera especial. Y efectivamente ha demostrado la ley antiterrorista que es difícil de ser aplicada porque hay muchos casos en los cuales no está demasiado claro cuál es el propósito. Fíjate tú que además hay una contradicción, porque una de las cosas que se viene diciendo por parte de las autoridades es que precisamente estas personas que cometen estos delitos, por ejemplo, en el caso se ha dicho mucho respecto del caso del grupo de Yaitul, o sea, de la CAM, que en realidad no son organizaciones políticas, sino que son en gran medida organizaciones delincuenciales. Yo no sé si eso es verdad, pero Mm. eso es lo que se está diciendo. Entonces, si eso es así, si en realidad este movimiento mapuche lo que encubre es en realidad un conjunto de bandas delictuales, no pareciera ser que la ley antiterrorista sea lo prioritario, ¿cierto? Porque cualquier ley antiterrorista, va a requerir, ¿cierto?, que tú plantees, pruebes y plantees como un elemento fundamental el que se trata de un propósito de tipo político. Y eso, primero están diciendo que no es así, o sea, que lo que aquí hay no es un movimiento político, sino que es más bien un movimiento criminal. Y en segundo lugar, eso de algún modo siempre va a requerir, digámoslo así, un estándar elevado de prueba. Y además, ese no es el problema es la impunidad. No, ¿cierto? No el hecho de que una vez las personas, digamos, capturadas, eh, no haya delitos que atribuirles, por el contrario. Hay muchos delitos que atribuirle, y esos delitos cuando se las captura, se les atribuyen y son condenadas a penas importantes, digamos, a veces de decenas de años. Entonces, yo, de nuevo, la discusión de la ley terrorista, sí, puede ser que valga la pena mejorar la ley terrorista, pero no veo como una cuestión central ni como una respuesta a los desafíos que están existiendo, que yo creo que son en un 90% desafíos operativos, desafíos de cómo descubrimos quiénes son los que realizan estos actos. Da lo mismo que haya ley antiterrorista, si no lo seguimos descubriendo, el problema no se soluciona. Cristian,
Vamos a otro tema que tiene que ver lo que te decía anteriormente con la reforma al sistema de inteligencia. Escuchaba al ex director de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Youssef, que decía que tal como se está discutiendo y tal como está configurado esa reforma, prefiere mil veces que nos quedemos con la actual. Y parece que la actual ya deja mucho que desear. ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, en esto yo también tiendo a ser un poco escéptico. Creo que el desafío que hay en Chile no es de inteligencia, sin perjuicio de que, digamos, de que pueda tener alguna utilidad. Yo no soy experto en ese tema y por lo demás siempre me he manifestado muy escéptico y más bien sospechoso de lo que la inteligencia produce. A mí me parece que el desafío que tenemos es un desafío de investigación criminal, o sea, de descubrir quiénes son los que cometen los delitos. Ese es el desafío que tenemos en Chile. La inteligencia no pretende eso. Lo que pretende la inteligencia es más bien producir información para que la autoridad pueda tomar, digamos, decisiones de tipo político, de tipo preventivo, ¿cierto? Entonces también pensar que una ley de inteligencia va a resolver esto, yo creo que no es así. Yo creo que lo que necesitamos es más y mejor investigación criminal. Y lo que más me complica es que, y creo que hay muchos ejemplos de eso, creo que el ejemplo, por ejemplo, de Argentina es clarísimo, ¿cierto? Donde por la vía de la inteligencia, Argentina es un país que tiene un sistema de inteligencia mucho más potente que el que ha tenido Chile nunca. Y los argentinos lo que hicieron fue que vincularon el sistema de inteligencia con la investigación criminal, y lo que hizo la inteligencia fue que destruyó la investigación. O sea, una de las causas de, por ejemplo, de la impunidad en las causas de la AMIA y estas leyes antiterroristas fue la intromisión de la inteligencia en, en la investigación criminal de esos delitos, digamos. Por lo tanto, yo tampoco creo que, tampoco pondría mayor expectativa. En todos los países la inteligencia puede ser que sirva para tomar algunas decisiones, pero en todos los países genera enormes focos de corrupción, porque precisamente por su definición la inteligencia no está sujeta a los controles del Estado de Derecho, es secreta. Yo, como digo, no pongo allí ninguna expectativa y creo que de nuevo nos estamos desviando del tema central. El tema central es cómo atrapamos a los que han cometido múltiples delitos, cómo los condenamos y por esa vía desarticulamos esa organización. Eso no tiene nada que ver con la inteligencia. No tiene nada que ver con la inteligencia, porque siempre se dice precisamente que lo que necesitamos es inteligencia para poder dar efectivamente con los autores, ¿no? Entonces dicen lo Y son contrario. dos cosas distintas, Mm. la inteligencia como actividad de lo que es una investigación criminal inteligente y eficiente, ¿cierto? Yo creo que aquí en Chile probablemente todavía nos falta mucho de desarrollar una actividad de investigación y persecución criminal. Creo que ha mejorado mucho, pero probablemente hay que, en el caso sobre todo del sur, en que hay impunidad, porque, atención, la inteligencia, cuando tú estás pensando en la inteligencia, tú no necesitas que haya delitos, ¿cierto? Tú puedes detectar a las organizaciones y seguirlas y saber que existe tal o cual organización, ¿cierto? Incluso antes de que cometan los delitos. Bueno, pero es que aquí en Chile no es eso nuestro problema. Nuestro problema es que hay muchos delitos. O sea, no necesitamos anticiparnos. Bastaría con que esclareciéramos, juzgáramos y condenáramos a las personas por los delitos que hay. Y para eso nos sirve la inteligencia. Para eso tú lo que necesitas es mejor investigación. Entonces, como digo, no veo que la inteligencia nos vaya a servir para eso y me temo, porque hay mucha experiencia en esto, por lo menos en todo el resto de América Latina, que es que la inteligencia puede terminar complicándonos la investigación. Como que yo creo que el caso clásico, ¿cierto?, aquí en Chile, de lo que la inteligencia puede hacer, fue el caso, digamos, ¿cómo se llama este? Del doctor, no me acuerdo del nombre del caso, pero cuando precisamente se fue contra Yaitul, se inventaron pruebas, supuestamente había expertos, y esto lo hizo la inteligencia de Carabineros, ¿cierto? El Un caso desastre, Huracán, el caso el caso Huracán. Huracán. Un desastre. Eso fue inteligencia mezclada con, porque claro, la inteligencia, digamos, llega a la conclusión de que estas personas son los que cometen el delito, sin pruebas, porque la inteligencia no produce pruebas. Entonces luego ven cómo usan, manipulan el sistema de investigación criminal para sancionarle.
y bueno, y dejaron la escoba. Este es el temor que yo tengo de pensar que la inteligencia sea, como quien dice, la herramienta. No, yo creo que aquí la herramienta es más y mejor investigación criminal. Fortalecer la policía de investigaciones, ¿cierto? Fortalecer los sistemas periciales, hacer más profesionales el trabajo de la investigación de todos los delitos, que en general creo que en eso se ha ido mejorando, pero se requiere aún más eficacia. Sí, Cristian, se nos va acabando el tiempo, pero quiero entrar en tema que no podemos dejar fuera, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que ha pasado con el general Yáñez a propósito de este hecho, ¿no es cierto? El gobierno confirma al general Yáñez, se señala que el criterio TOA tiene esta excepción, tratándose de un hecho de alta connotación pública, y a su vez la Fiscalía decide aplazar la formalización y se ha establecido que entonces la formalización, que iba a ser ahora en mayo, será en octubre. A ver, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido en torno a este hecho? Si tú ves que la decisión de la Fiscalía tiene más que ver con una decisión más política que técnica, naturalmente, ¿y cómo ves la posición del gobierno? Bueno, yo no sé por qué la Fiscalía pidió ese aplazamiento. No tengo información. Por lo tanto, solo puedo, digamos, especular. Y lo que yo he dicho es que en todo caso lo que hizo la Fiscalía está dentro de sus facultades, ¿cierto? No sé por qué lo hizo, pero si lo hizo por alguna razón de tipo de oportunidad, de no contribuir a una crisis que es evidente, que está planteada, digamos, a mí me parece que eso está dentro de sus facultades y no me parecería mal que lo hiciera. Pero no lo sé, no sé si eso es así. Y en cuanto al gobierno, a mí me parece que, claro, que el criterio de que una autoridad eh, deba siempre dimitir cuando está formalizada, yo creo que es un criterio que puede tener cierta validez, pero es un poco grueso. Básicamente creo que el problema sería el siguiente, lo pondría así. Yo creo que una autoridad, un gobierno, digamos, como el actual gobierno, a pesar de que no tiene la obligación legal de hacerlo, podría establecer ese criterio en aquellos casos, por ejemplo, de enriquecimiento personal, ¿cierto? O sea, uno decir, mire, si usted está acusado de corrupción y haberse llevado dinero, digamos, y usted es formalizado, tiene que dimitir. A mí me parece que eso sería razonable. Pero hay estos delitos que son delitos que en realidad tienen que ver con el cumplimiento de funciones, como son estos delitos cometidos por eventualmente un jefe de policial en, durante el control del estallido social, en que había un desafío político mayor, ¿cierto? En esos casos, yo creo que ese criterio no tiene mucho sentido, porque hay casos en los cuales el gobierno, por razones políticas, tiene que defender a su gente si es que considera que su gente ha actuado correctamente o ha seguido órdenes del propio gobierno. En este caso no sería de este gobierno, sino del anterior. Entonces yo creo que en ese tipo de delitos que podríamos llamar, no sé, delitos de Estado, digamos, o sea, en que la persona acusada está acusada por haber hecho cosas que el gobierno políticamente defiende, ¿cierto? O que considera que son actos de Estado, a mí me parece que es lógico que el gobierno respalde a esas personas. Entonces, creo que el criterio de la ministra Toá, el criterio original, era un criterio grueso. En todos los países existen estos delitos de Estado, uno podría revisar ¿cierto? En casi cualquier país esto ha ocurrido, precisamente en situaciones como estas, de violencia, de exceso de violencia y la represión de enemigos, digamos, del Estado, terroristas o grupos de cualquier tipo. Eh, entonces me parece eh, o sea, obviamente, digamos, no buscando la impunidad, porque aquí no se ha hablado de impunidad, aquí el general va a tener que confrontar la justicia y bueno, y este tema de si hay una o no responsabilidad de mando se va a tener que discutir. Pero me parece a mí que es lógico que el gobierno no quiera generarse un problema destituyendo ahora a un general de una institución que está en crisis y respecto de la cual él pareciera tener un liderazgo muy importante. Eso me parece que la posición del gobierno, en el sentido de cambiar, de alterar, de sofisticar el criterio,
a mí me parece correcto. No lo ha formulado así, pero yo lo formularía de ese modo. Claro, lo que pasa, Cristian Riego, es que es difícil para un gobierno, o sea, mira, saquemos este hecho terrible, por supuesto, y otros también, otros asesinatos de carabineros, pero claro, este el más terrible, el más brutal, el más cruel, el que genera un punto de inflexión, etcétera, ¿no? Pero es difícil para un gobierno mantener a una figura policial que tiene que responder por una formalización, o sea, que tiene que poner, imagínate la concentración, ¿cómo vas a estar asumiendo ser la cabeza de la policía más importante de Chile en términos de número, ¿no? Y de combate a la delincuencia, y al mismo tiempo tener que poner toda tu atención en defenderte en una formalización. Entonces, en ese sentido, sí tiene, digamos, valga la redundancia, sentido que el gobierno le pidiera al general Yáñez que renunciara antes de la formalización, estoy hablando antes de que ocurrieran estos hechos, ¿o no? A ver, sí y no, porque el efecto político que eso puede tener puede ser devastador para el gobierno. O sea, más allá de este caso, como digo, pongámonos en otro caso, ¿cierto? Hay muchos otros que uno podría decir. En España, por ejemplo, en todo lo que fue el combate contra la ETA, hubo muchas acusaciones de abusos policiales, y además hubo abusos policiales, algunos de los cuales fueron ordenados por el gobierno de España, ¿cierto? Estoy pensando fundamentalmente en el gobierno de Felipe González. Ujú. Bueno, en esos casos, el gobierno defendió a la gente que había cometido estos delitos, o que había participado, o que lo había auspiciado, o que de algún modo lo había protegido, porque esa había sido de algún modo la política del gobierno. Hoy día, por ejemplo, Felipe González dice que él efectivamente pudo haber incluso matado reconoce que él pudo haber, o sea, que había una actuación policial ilegal, y que él incluso pudo haber ordenado el asesinato de toda la cúpula de ETA. Bueno, ese es claramente un crimen de Estado, ¿cierto? Eso es un crimen que se comete para proteger, sea verdad o no, ¿cierto? En su opinión, para proteger valores fundamentales del Estado. En ese caso, todos los gobiernos van a proteger a las personas que cometen ese tipo de delitos, que son acusadas de cometer ese tipo de delitos. Si los abandonan, eh, primero estas personas serán traicionadas, probablemente todos los otros, digamos, policías u operadores van a sentir que no pueden, digamos, obedecer a ese gobierno porque los va a traicionar el día de mañana, y por lo tanto, yo creo que en algunos casos, como digo, en algunos casos, el gobierno necesita proteger a la gente. Estoy pensando en otro caso, lo que pasó con la oficina, no sé si tú recuerdas, Por el presidente supuesto. Frey, el presidente Frey activamente protegió a todos los miembros de la oficina, que en esa época, bueno, había otro sistema de justicia, pero que querían, no me acuerdo si fueron o no procesados, Jorge Burgo, Marcelo Ujú. Chili, una serie de personas que fueron acusadas de haber cometido actos ilegales en el funcionamiento de la oficina, que fue por lo demás un proyecto, como que dice, exitoso, porque desarticuló a los grupos violentos que existían en esa época. El gobierno del presidente Frey los defendió activamente. Incluso se peleó con el Consejo de Defensa del Estado, porque el Consejo de Defensa del Estado insistía como quien dice, en acusarlo. Bueno, a mí me parece que, más allá de lo que yo opine de estos delitos, que el comportamiento de ese gobierno es razonable, porque el gobierno no podía traicionar a la gente que había implementado una política que era la política oficial del gobierno. Y que se había cometido algunos delitos que no lo sé, según ellos no, pero la persecución penal sí opinaba eso, digamos. Bueno, ellos no podían dejar de defenderlo, eh, porque eso habría sido, digamos, políticamente eh, inviable. Claro. Eh, Cristian, bueno, se nos acabó lamentablemente el tiempo. De todas maneras, solo para dejar claro ahí, tú lo dijiste, o sea, aquí se trata de un gobierno distinto al gobierno que estaba, ¿no es cierto?, cuando el general Yáñez tenía y asumió las responsabilidades de orden y seguridad, ¿no es cierto?, y sobre las cuales se le está imputando su responsabilidad de mando, ¿no es así? En sí, pero es un líder los hechos. Claro. que él no quiere que se mantenga, necesita que se mantenga, ese es el Por problema. supuesto. Lo tengo súper claro y me parece muy bien, digamos, lo que tú planteas como una tesis o como un planteamiento que creo que es bastante interesante de discutir.
Cristian Riego, entonces, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día. ¿Eh? Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en elmostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.